En mi grupo de trabajo estudiamos acuaporinas. Las acuaporinas son proteínas integrales de membrana que constituyen canales de agua. El agua se mueve a través de estos canales impulsada por el gradiente osmótico, es decir, que se mueve en la dirección en la cual la concentración de osmolitos es mayor. Las acuaporinas presentan mayor permeabilidad del agua que la bicapa lipídica y además tienen la capacidad de regular su actividad, de modo que modulan el flujo osmótico, dándole más dinamismo al manejo de agua en las células. Las acuaporinas se organizan en la membrana formando tetrámeros, es decir, grupos de 4 proteínas en los cuales cada monómero tiene su propia vía de permeación. Estos monómeros pueden sufrir cambios conformacionales reversibles en respuesta a distintos estímulos, es decir, que pueden alterar su estructura tridimensional, lo cual afecta la vía de permeación y modifica la permeabilidad. Las acuaporinas mecanosensibles, por ejemplo, disminuyen su permeabilidad cuando la tensión de la membrana aumenta, y se hipotetiza que esto se da mediante un mecanismo cooperativo que involucra a los 4 monómeros. En mi tesis estudio la mecanosensibilidad de acuaporinas de frutilla. Por un lado está FAPIP2, que es una acuaporina de alta permeabilidad, y sensible a pH, que presenta un comportamiento mecanosensible. FAPIP2 puede formar heterotetrámeros con FAPIP1, es decir, tetrámeros compuestos por una combinación de ambos monómeros. Estos heterotetrámeros presentan mayor permeabilidad al agua y mayor sensibilidad a pH, lo cual pone de manifiesto que la interacción entre subunidades distintas puede alterar la cooperatividad de los monómeros. Es por eso que el objetivo de mi tesis es estudiar la mecanosensibilidad de los heterotetrámeros y ver si es diferente a la de los homotetrámeros. Para ello, me valgo de experimentos, así como de modelado y simulación. La motivación de mi trabajo es obtener información importante para la descripción del mecanismo de regulación por tensión.